Creo que estamos listos para comenzar. Entonces, muchas gracias a todos. Mi nombre es Max Gurdian, yo soy director de Productos y Tecnología para las Américas en Sabre. Y hoy les voy a conversar un poco acerca de inteligencia artificial en el contexto de la fragmentación y las oportunidades en nuestra industria. Y primero voy a comenzar con una analogía de TikTok. No sé si algunos de aquí ustedes utilizan TikTok. Hay una tendencia fotográfica que se llama lo que veo versus lo que tomo. Y esto destaca cómo los fotógrafos toman dentro de una imagen bulliciosa únicamente lo que necesitan para luego hacer otra imagen específica para lo que ellos necesitan, ¿no? Nosotros creemos que esta es una metáfora adecuada para cómo nuestra industria está lidiando, el sector de viajes está lidiando con un tema de fragmentación. Un espacio de contenido bastante vasto, complejo. ¿Cómo encontramos entonces las ofertas que necesitamos? Y esto entonces es cada día más importante. Y cada industria enfrenta fragmentación en la era digital. No hay diferencia, no somos únicos nosotros. En publicidad, en el tema televisivo, aquí para hacer una encuesta rápida, en tema televisivo, ¿todos continúan viendo únicamente televisión o tienen apps para ver streaming, Netflix, TikTok, toda la cuestión, ¿no? Entonces imagínense cómo está fragmentada la atención y los retos que esto crea en esas industrias. En esta industria no es muy diferente, ¿no? Independientemente del sector, la tecnología puede ser un complicador o puede ser algo que nos ayuda a simplificar en esta ecuación. Y en Sabre precisamente para eso estamos, para simplificar lo complejo. En nuestra industria la tecnología nos permite más opciones, pero también incrementa la complejidad. Sin ayuda, los agentes están enfrentando la amenaza muy real de demasiado contenido, demasiado de algo bueno le llamamos, ¿no? Puede ser la analogía de un pastel entero. Yo no necesito el pastel entero, necesito un pedacito nada más para comerme, además que mi esposa dice que tengo que bajar un poco de peso, ¿no? Entonces no necesito el pastel entero, muy específico. Entonces demasiado de algo bueno. Tener tanto contenido, ok, muy bien, pero si tenemos demasiado se vuelve más complicado. Recientemente nosotros realizamos una investigación de mercado a través de unos terceros que nosotros contratamos, donde encuestamos a líderes de la industria de viajes a lo largo de 14 países a nivel global. Y para comprender un poco el impacto que esta fragmentación está teniendo en la industria y explorar cómo las soluciones luego nos pueden ayudar a resolver este reto. Y ahí donde vamos a aterrizar el tema de inteligencia artificial. Veamos un poco rápidamente, voy a hablar un poco sobre la data que nosotros vimos, ¿no? 91% de las agencias operan hoy en día con 4 o más sistemas de reservas. ¿No? 4 o más sistemas de reservas. Y además de eso, el 50% de agencias operan con 7 o más sistemas de reservas. Y hay unos que son muy emprendedores y muy bien aplicados. 10% manejan 10 o más sistemas de reserva. No sé ustedes, pero eso obviamente agrega complejidad claramente. Entonces, y en lugar de optimizar y consolidar estos sistemas, no siempre es posible. Los sistemas se continúan entonces multiplicando. Y el 70% de las agencias nos indican que han visto incluso un aumento en los sistemas de reservas en los últimos 3 años. Yo creo que varios aquí podemos comprender la razón detrás de eso. En las exposiciones anteriores están hablando de uno de los temas favoritos, como lo es NDC o NDC, ¿no? Sé que varios estamos pasando por eso. Y algunos datos adicionales no están acá, pero quería compartir. Más del 80% de las agencias utilizan un GDS. El mismo porcentaje utilizan además portales de proveedores. Estos son proveedores, ¿no? Líneas aéreas, etcétera. Y además 3/4 utilizan un sistema propietario que están desarrollando en casa. Y 3/4 igual utilizan agregadores terceros para también traer este contenido. ¿Cuál es el costo entonces de toda esta fragmentación? Bueno, hay un costo claro que las agencias nos han comunicado y el 50% de las agencias creen que la fragmentación ya está afectando el rendimiento a través
de lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí, no voy a leer todo esto, pero incrementa o introduce obviamente complejidad al ecosistema, aumentando los costos operativos y tecnológicos. Dificulta la coherencia de la experiencia del usuario. Esto es, teniendo más sistemas con los cuales se tienen que interactuar, no siempre se traduce en una experiencia unificada para el usuario. Eso es muy importante, ese efecto que conlleva. Y obviamente también tiene un efecto de que hace la lentitud de entrenamiento, porque hay sistemas adicionales que hay que capacitar, entonces el aprendizaje, esto tiene un efecto para incorporar nuevos agentes. Por supuesto, se aumenta la dificultad de encontrar la mejor opción con tanto ruido que puede haber. Obviamente esto se hace más difícil. Y hay frustración y retención de agentes también debido a esto. Pero esto no es solamente una carga a los agentes y usuarios. También hay una carga tecnológica que se está acelerando. El 90% de las agencias, como mencionó, manejan 4 o más integraciones. Aquí estoy hablando específicamente de APIs. Son integraciones técnicas, ya no sistemas que utilizan los usuarios, sino las integraciones en el backend. Y además de eso, 2/3 de las agencias han incrementado las integraciones de API en los últimos 3 años. De nuevo, vemos cómo se va acelerando esto. Por último, en la encuesta vimos el tema de inteligencia artificial y su rol que puede tener entonces para conllevar este reto. Y va desde el optimismo al escepticismo y a la incertidumbre, el impacto que esto pueda tener y los desafíos operativos que estamos enfrentando las agencias. Pero al final, 91% dice que la inteligencia artificial mejorará la eficiencia y las experiencias de los clientes, pero también puede generar más ruido. Y el 40% han observado ya un impacto en la productividad de los agentes. Y aunque la mayoría de los agentes están adoptando inteligencia artificial con optimismo, cabe recalcar que hay un 41% de agentes que están obviamente preocupados por el impacto que esto pueda tener en seguridad laboral en la industria de los agentes de viajes. Es una preocupación válida. El mismo porcentaje no está preocupado, pero 40% sí está preocupado. El resto está indeciso. Estos hallazgos subrayan el hecho de que la inteligencia artificial no va a ser, y creo que lo mencionaron en una de las exposiciones anteriores, no va a ser una solución mágica, no hay una solución única que va a venir a resolver el tema para diferentes agencias. Esto va a variar dependiendo de cómo se implemente. Y entonces las agencias están buscando soluciones que realmente simplifiquen en lugar de congestionar. Y herramientas que no reemplacen a los empleados, sino que más bien les liberen el tiempo para poder dedicarse más al factor humano de su labor y de las otras prioridades que puedan tener, como el incremento de ventas, ¿no? En conclusión, más del 80% de las agencias afirman que el acceso unificado va a venir a reducirles el costo tecnológico. Y la simplificación no solamente es preferida, sino que consideran una estrategia, una prioridad estratégica para ellos. Y volviendo entonces al tema de la fotografía de TikTok, ¿cómo se consigue esta toma perfecta con un paisaje abrumador? En Sabre nosotros hemos dado un paso para resolver la fragmentación en las agencias. Y hoy es mi placer presentarles Sabre Mosaic Travel Marketplace, todo el mundo de viajes en un solo lugar.
Bueno, eso es Sabre Mosaic Travel Marketplace. Todo el mundo de los viajes en un solo lugar, con todo el contenido que los viajeros requieren y ofreciéndole la flexibilidad que su negocio necesita. Voy a hablar un poco acerca de la plataforma. Esto suena como un producto, pero realmente es la plataforma de Sabre que tenemos para incorporar contenido. Y si vemos en esta pantalla una ilustración visual sobre la plataforma, comenzando de abajo hacia arriba, es la introducción de contenido de diferentes fuentes, lo que estamos hablando, la fragmentación, contenido de Edifact, NDC, LCC, o sea, líneas aéreas de bajo costo, hoteles y demás. Voy a hacer una encuesta rápida. ¿Quiénes de aquí, antes de que comenzáramos a hablar de NDC, sabían lo que era Edifact? ¿Cuántos sabían? Hay unos cuantos aquí. 2 personas, 3 personas, ok. No hay motivo humano por el cual un agente tenga que saber qué es Edifact, honestamente, ni debería saber lo que es NDC, no lo debería importar. Entonces, nosotros haciendo la ingestión de la información y del contenido de todas estas diferentes fuentes, lo incorporamos entonces a través de las funcionalidades inteligentes que exponemos para poder buscar la oferta, la orden y el pago más adecuado para cada pasajero que ustedes tengan. Y le incorporamos de manera transversal la inteligencia de datos. Aquí es donde entra o comienza a entrar el tema de inteligencia artificial. Y por último, ofrece la flexibilidad para consumir la plataforma. Por arriba podemos ver, hay diferentes maneras de consumirlo, directamente a través de APIs, o con plugins, o microservicios, APIs nuestros. Y por último, donde dice contacto con clientes, significa que son a través de aplicaciones existentes que nosotros ya tenemos, que incorporan inteligencia artificial, como es el caso de Sabre Red 360. Entonces, un poco sobre las capacidades de Sabre Travel AI. Sabre Travel AI, entonces, es el nombre de nuestra plataforma, específicamente la porción intermedia donde está la inteligencia artificial incorporada. Voy a hablar un poco sobre la ciencia detrás, la ciencia que tenemos por detrás en Sabre, ¿no? Y todo comienza con la disciplina y la experiencia y la tradición que tenemos en temas de investigación de operaciones. Tenemos vastos años de estar trabajando, colaborando en las operaciones de agencias de viajes y de líneas aéreas y de otros proveedores. Y aparte le incorporamos el aprendizaje automático, este es el famoso Machine Learning, procesamiento de Big Data, cantidades industriales de información se procesan en nuestra plataforma. Y introducimos entonces la IA generativa, o GenAI como le llaman en inglés, la cual obviamente son los casos de uso quizás más comunes que son fáciles de comprender, aquellos casos de aumentar la productividad y esos procesos que se pueden automatizar. Por último, pero no menos importante, y no sé si se alcanza a ver la pantalla completa, ahora me estoy percatando, es la inteligencia artificial agentiva. Esto quizás es lo más relevante hoy en día en inteligencia artificial. Este realmente es el futuro hacia donde donde hemos ido construyendo toda la inteligencia artificial, nos está llevando a esto. Es la inteligencia artificial agentiva. Y es básicamente lo que nos permite tener la autonomía, ¿no? La autonomía en la toma de decisiones y la capacidad de colaboración. Esta parte es muy importante. Un agente, la IA agentiva puede colaborar con otros agentes. Para dar un ejemplo rápido, mi compañía o mi empresa puede tener dentro de una de mis plataformas llamémosle un robot agentivo que se va a comunicar con el robot agentivo o el IA agentivo de ustedes. Y se van a comprender entre ellos, sin necesidad de configuración y de comprender y de desarrollar mucho tema. Ese realmente es el futuro. Yo voy a hablar un poco sobre lo que estamos haciendo en Sabre para esto. Vemos entonces oportunidades a lo largo del ciclo de viaje. Y si comenzamos de inicio a fin, incorporamos nosotros temas y funcionalidades y microservicios que hemos desarrollado a lo largo de la inspiración y la planificación en temas de tal vez política de viaje, perfiles de usuario, cómo se incorpora inteligencia artificial para facilitar la ingestión de esa información y la incorporación de los flujos posteriores, la reserva, por supuesto, caso muy común, automatizar reserva. El tema cuando uno está sobre la marcha,
lo que son interrupciones, los cambios que puede sufrir uno durante el viaje, las notificaciones. Todos estos son temas muy fáciles, muy casos de uso muy comunes que hemos desarrollado microservicios, y ahora vamos a hablar de uno de ellos. Los comentarios que se puedan absorber del usuario, del pasajero. Cómo utilizamos inteligencia artificial para interpretar esos comentarios y luego terminar el ciclo de aprendizaje, muy importantemente. Porque al final todo esto es un ciclo. La inteligencia artificial sin aprendizaje no es nada. Eso es lo más importante, el aprendizaje. En total nosotros tenemos ya casi 30 microservicios de inteligencia artificial que hemos incorporado a nuestra plataforma y que tenemos expuesto de diferentes maneras, ya sea directamente, como mencionaba, a través de izquierda a derecha lo podemos ver, a través de los microservicios directos de nuestra plataforma de inteligencia artificial, o bien utilizando un API existente de Sabre que ya consuma el microservicio por detrás, o como mencionaba, un producto de Sabre que ya incorpore la tecnología, como es Sabre Red 360. Voy a comenzar entonces con uno de los ejemplos que hemos incorporado nosotros. Tenemos un microservicio muy básico para esto, pero es el tema de poder interpretar vasta información y luego tomarla y arrojarla en un modelo que pueda interpretar y hacer predicciones acerca del comportamiento. So, Schedule Change Predictor es el nombre en inglés, y nos sirve para estimar la probabilidad de cancelación o reprogramación de un vuelo entre el momento de la venta y la salida. Y tenemos un video aquí rápidamente que lo voy a mirar sobre esto. En este ejemplo entonces vamos a ver cómo tomando o teniendo cierta información, obviamente, del vuelo, nos va a entregar como el código de línea aérea, el número de vuelo, etcétera, y nos va a entregar entonces una probabilidad de ese itinerario o de ese segmento de sufrir cambios. Right? De la misma manera, y creo que no se alcanza a ver bien aquí, pero lo que está mencionando es la probabilidad de cancelación, la probabilidad de demoras, etcétera, que pueda tener. Pero además de eso es consumiéndolo directo, se puede consumir a través de Bargain Finder Max. Ese es nuestro servicio de búsqueda aérea. Y entonces se puede incorporar, aquí van a ver el riesgo de cancelación. Este es los resultados básicos que se pueden ver tradicionalmente, y donde está circulado ahí podemos ver los riesgos de cancelación, ¿no? Entonces, de esta manera estamos enriqueciendo la respuesta, proveyendo información adicional a las aplicaciones o a los seres humanos para poder tomar medidas proactivas. Tal vez no ofrecer un vuelo que tiene 50% de probabilidad de cancelación o demora para alguien corporativo, quizás no es muy atractivo. Y al final resultando en ahorros. Eso es Schedule Change Predictor. Vamos a hablar acerca de otro. Nuestros nombres son muy creativos. Se llama Response Optimizer, que en inglés significa optimizador de respuesta. ¿Ok? ¿Cómo están ordenados hoy en día tradicionalmente los resultados en un motor de búsqueda? Están ordenados de menor a mayor por precio, tradicionalmente, históricamente, por 20 años. Sin embargo, entonces, tomando Response Optimizer, podemos incorporar, aparte de la información, de los índices normales de hacerlo por precio, podemos incorporar probabilidad de conversión. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la probabilidad de que este segmento específicamente vaya a ser escogido realmente? Y de esta manera entonces podemos cambiar el índice de las respuestas. Aquí podemos ver, entró en un loop. Podemos ver aquí que en la primera opción estaba en posición 10 originalmente. ¿Pero por qué está apareciendo de primero ahora? Porque tiene una probabilidad de selección de 51%. Por ende, ¿por qué voy a estar escondiendo las opciones que realmente sé que los usuarios necesitan si esto es lo que se va a convertir? Esto es lo que es la optimización de resultados al final del día. ¿Y cómo se hace esta optimización? Se consume, a manera muy general, obviamente, se determina el tipo de búsqueda, se considera, ¿no? Se hacen determinaciones si esto es leisure, si esto es corporativo. El tipo de viaje influencia mucho en lo que uno selecciona. No es lo mismo viajar solo que viajar con su familia, ¿no?
Cuando uno viaja para corporativo, normalmente va a querer llegar lo más rápido. Cuando uno viaja de vacaciones, ok, puedo esperar 12 horas en el aeropuerto si me voy a ahorrar $500 por cabeza. Son esas diferencias y obviamente las preferencias y el comportamiento histórico también, muy importante. Eso es básicamente el Response Optimizer que utiliza inteligencia artificial para poder establecer esto. Y como ven, la segunda opción, incluso acá, estaba en la posición 41. Esta probablemente ni la ve el usuario en la pantalla original de búsqueda que uno entrega. En tema de hoteles, tenemos Lodging AI. Y intenta fomentar la venta cruzada. Podemos tomar, sí, perdón, voy a poner pausa, aquí voy para atrás. Dígame. La pregunta, no sé si todos escucharon la pregunta, y no sé si hay micrófono en el salón para las preguntas, pero la pregunta era si en el primer ejemplo, y voy a retroceder, porque el primer ejemplo era el de la predicción de los cambios, se refería en ¿no? Si esto era informativo o si ofrecía alguna protección. Es informativo, la protección se incorpora luego en otra parte del flujo. Esto tiene un caso de uso para sistemas de seguro, por ejemplo, asistencia al viajero, precio dinámico quizás de los seguros, previendo que hay probabilidad de mayores cambios. Tal vez el costo de servicio para este pasajero pueda ser modificado porque va a terminar en necesitar servicios de emergencia o alguna cosa, muy probablemente. Ese es eso sería como esto estaría funcionando, ¿no? Y bueno, no sé si en cualquier momento realmente si hay preguntas en el salón, las pueden hacer. No sé si había otra pregunta. Si no, continuamos. Y estábamos hablando de Lodging AI o hospedaje. Esto es, la intención de esta funcionalidad es poder fomentar la venta cruzada, obviamente teniendo relación directa a los ingresos. Aquí pueden ver una búsqueda aérea, inmediatamente incorporarle opciones de estadía relevantes. Estas no son opciones genéricas, son opciones que están vinculadas realmente a la búsqueda, al usuario, a las preferencias, a la política y a los datos históricos de consumo, ¿no? Fuera del flujo de agente podemos ver entonces de manera similar, esto es algo que se puede hacer por detrás, buscar todas las reservas que no tienen contenido hotelero y se puede impulsar entonces un correo o una comunicación o lo hacen a través de sus mismas aplicaciones, pero esto generaría un correo electrónico siguiendo la misma lógica que acabo de mencionar, proveyéndole opciones relevantes para ese itinerario específicamente, para ese usuario específicamente. Esto habla obviamente de todo el tema de personalización, que es lo que inteligencia artificial nos ayuda a convertirnos de manera mejor en esto, ¿no? Hay un caso, GenAI Studio es un caso muy básico, suena básico, pero yo creo que es bastante útil, especialmente considerando que a través de instrucciones de lenguaje natural podemos convertir esto a líneas de código. Ustedes creo que han visto estos ejemplos en ChatGPT y demás, pero bueno, esto es específicamente en nuestro ecosistema de viajes. Pasó muy rápido, pero no sé si vieron, le dio una instrucción, voy a retroceder, le dio una instrucción acerca de crear una intervención al final de cada reserva para garantizar que una información está presente, un caso muy básico. Entonces va a generar el código en lenguaje de programación de JavaScript en este caso, y lo va a construir el código, obviamente, y se tiene que luego publicar y demás. Pero luego en el flujo entonces del usuario, esto es en la herramienta de SARED 360 que quizás algunos de ustedes conocen, podemos ver el ejemplo donde
una vez que se emita o se cierra la reserva, mejor dicho, debería decir, podemos ver entonces la intervención del app como tal. Acá. Ejemplo muy básico. Al final del flujo va a intervenir para pedir una confirmación de algo. El concepto aquí no es si eso es sencillo o no. El concepto aquí es que se puede convertir del lenguaje natural a cualquier lenguaje de desarrollo. En este ejemplo estamos hablando del lenguaje natural a un lenguaje que utiliza Sabre para los Red Apps en nuestra plataforma de Sabre Red 360, pero perfectamente también se puede hacer a través de scripts que quizás utilizan en Sabre aún, se pueden convertir a Red Apps o cualquier realmente otro lenguaje de programación. Puede ser algún lenguaje quizás que ya no sea muy utilizado o quieran convertir algo quizás a algo más común hoy en día como Python, que les permite conseguir desarrolladores a mejores rangos de precio, qué sé yo, es un ejemplo. Hay agencias que están obviamente explorando todo esto a medida que van modernizando sus aplicaciones y esto ayuda bastante en acelerar la transformación tecnológica y generación de código a través de esto. Por último voy a hablar sobre la inteligencia artificial agentiva que mencioné un poco. Y esto es lo que llamamos nosotros inteligencia artificial con coeficiente intelectual mayor. Es la famosa agentiva, ¿no? Y es una representación, es una pareja superpoderosa, ¿no? No sé qué nombre podemos usar aquí localmente. Nosotros usamos Danny y Donnie, el nombre no importa. Es simplemente para separar, ilustrar la separación entre estos dos agentes. Danny, por un lado, se involucra en forma natural, comprende lo que el usuario está solicitando con su lenguaje natural, comprende el contexto de la conversación en la cual se está generando una consulta. Y por supuesto tiene acceso a datos no estructurados, los puede sintetizar y los puede utilizar. Y luego también, de manera obvia, se puede integrar con otros sistemas y otros procesos u otros agentes. Donnie, por el otro lado, está especializado en ejecutar flujos de viajes complejos. Mantiene visibilidad sobre el ciclo de vida de la reserva y los eventos que puedan suceder, si se generó algún cambio, algún retraso. Entonces, este es el agente que estaría monitoreando esto para poder luego ejecutar una acción pertinente de manera automática. Ofrece obviamente la flexibilidad de plataformas y herramientas. Lo importante de todo esto es que se pueden conectar a sistemas que no son únicamente los sistemas nativos de nuestro ecosistema. Y vamos a ver a nivel de ejemplo en el siguiente slide. Y aquí no sé si se alcanza a ver bien, pero a ver. Aquí podemos ver a nivel de ejemplo, estamos conversando con Danny y el usuario Bob le está saludando, le está preguntando y le vamos a hacer una pregunta muy básica. ¿Qué conoce de mí? ¿Qué información? Esto es simplemente para ilustrar a qué diferente información tiene acceso Danny. Esto está en inglés obviamente, pero alguien dijo, ¿sabe todo? Sí, sabe todo. Aquí tiene información de su nombre, fecha de nacimiento, etcétera, dónde trabaja y demás. Esto está consumiendo a través de información de perfiles, información histórica, transacciones, etcétera. Le están preguntando o le está preguntando qué edad tengo. Le puede decir la edad que tiene. Luego hace otra pregunta acerca si, esto para salirnos un poco del contexto, si como carne. Bueno, Danny tiene la capacidad de ver datos históricos y tomar conclusiones. Sabe que he ordenado comida vegetariana, por lo tanto un vegano no come carne. Bueno. Le podemos preguntar a nivel para ver cómo se consume la política de viajes y la va a presentar de manera resumida. Si le hacemos ahora dentro del contexto de esa desinformación, le podemos hacer la pregunta si puedo volar en clase ejecutiva para un viaje internacional. Entonces Danny va a puede consumir la data de políticas de viajes de esta compañía, sabe quién es, y le confirma que sí, en efecto, si es un vuelo mayor de 8 horas internacional, puede viajar en clase ejecutiva. Como somos bilingües aquí todos, entonces le preguntamos en español.
Y dice, sí, Bob, de acuerdo. Viajes aéreos, todos se pueden reservar. So, en tema de idioma, esto es simplemente para mostrar la facilidad que tienen ahora estos lenguajes de AI, de inteligencia artificial, para poder cambiar de idioma y poder hacer entonces comunicaciones de preferencia del usuario. Se cambia de nuevo a inglés. Vamos a preguntarle acerca del clima en Chicago la próxima semana. Simplemente para ilustrar que Dani puede tener acceso a sistemas externos que tienen el clima. Entonces le presenta con la información del clima. Ahora, quizás más aplicable, algo más práctico, solicitud de vuelos, ¿no? No es emocionante, pero es una de las cosas más relevantes e importantes para lo cual serían consumidos. Un vuelo de Dallas a Chicago el próximo jueves. Sin fechas, obviamente, no tiene que traducir los códigos porque obviamente comprende el contexto y tiene la formación adecuada para convertir esto entonces en un pedido por detrás a Sabre con las opciones aéreas correspondientes. Y como pueden ver, ahí están las opciones. Y una de las opciones específicamente está fuera de política. Nos da curiosidad saber por qué motivo está fuera de política. Y le podemos preguntar, ¿okay? ¿Por qué la opción número 3 está fuera de política? Y en este caso, Dani hace la interpretación correcta, por supuesto, de que está fuera de política por tema de precio. Hay una política de mejor la tarifa más baja disponible, es la que tiene que tomar el usuario. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos esto en dividir los agentes y no en una aplicación de email o de chat? Porque se necesita tener coherencia en la experiencia y contexto omnicanal. Aquí podemos ver que a través de correo electrónico podemos tener la conversación y podemos comenzarla por un lado. Si regresamos al chat, Dani va a saber que le enviamos un correo electrónico, ¿okay? Con un pedido, que era un pedido de otro viaje, de Dallas a Boston. Esto hace entonces la experiencia más coherente del usuario. La conversación es omnicanal, verdaderamente. Y recordemos que por detrás, yo hablé de Dani y Donnie. Dani está interactuando con el usuario, Donnie por detrás está haciendo bastante del trabajo. Entonces se selecciona la opción, obviamente en este caso requiere aprobación. Dani lo envía a aprobación. Vamos a ver a nivel de ejemplo el correo electrónico que como política de esta compañía recibiría el gerente y se aprueba. Y luego, de regreso en nuestra conversación, mientras eso estaba sucediendo, Dani va a comprender. ¿Y se recuerdan de Donnie, que mantenía el contexto del ciclo de vida? Bueno, Donnie comprende que ya cambió un evento, ya está aprobado, entonces se puede proceder a emitir. Y es precisamente lo que Dani entonces ahora ya confirmó, que se llevó a cabo. Fue aprobado y ya fue emitido. Hay que trabajar en hacer estos videos un poco más rápido, creo yo. Yo hablo rapidísimo. Se envía entonces, simplemente para mostrar la información de cómo se enviaría la confirmación del itinerario. Llegaría a la caja de correo electrónico de Bob en este caso, donde vamos a poder ver que entonces están los datos del itinerario con la información de confirmación tradicional que se pueda utilizar, ya sea a través de Sabre o de otro sistema de comunicación que ustedes puedan tener para sus usuarios. Ahí está, a nivel de información básica. Y como se puede conectar a diferentes sistemas, se puede conectar de una vez a los calendarios con los cuales se tenga integración y los usuarios permitan. Continuando entonces en otras conversaciones, le podemos preguntar cuáles son las reservas que tengo, porque recuerden que Dani tiene acceso a toda la información de este pasajero y le puede entregar entonces un listado. Y yo como pasajero quizás quiero tomar alguna acción sobre una de ellas. A nivel de ejemplo aquí, tomaríamos entonces ese código que necesito cancelar. All right.
Entonces le escribimos, necesito cancelar esta reserva. Danny va a tomar esa instrucción, comprende la intención de lo que se está solicitando, obviamente, como todos hemos visto, y entonces confirma de que lo ha enviado para cancelar. Previamente, obviamente, solicita confirmación de que si estamos al tanto que tiene un costo de cancelación, hay que confirmar si queremos proceder o no. En este caso, la penalidad era de $90. Bob dijo que está bien y entonces fue cancelado. Muy sencillo. Eso es entonces la ilustración acerca de lo que sería la IA agentiva y cómo, por un lado, están interactuando un agente, interactuando con un usuario y por detrás interactuando con diferentes y vastos sistemas. Sistemas que quizás no están configurados inicialmente, pero que tienen la capacidad de aprendizaje. Y el otro agente que está detrás de escenas, realmente tomando instrucciones de Danny en este caso, o por qué no, de algún robot que ustedes vayan a desarrollar. Esta es la razón por la cual nosotros hemos separado esto, para crear mayor flexibilidad realmente para las agencias de viajes como ustedes en la adopción de las soluciones de inteligencia artificial. Y bueno, antes de, no sé si había alguna duda o pregunta. Adelante. ¿El pago cómo se Claro. da ahí? El pago se procesaría igual a como se procese hoy, nada más que de manera automática. O sea, ¿tienen información de su tarjeta o por qué es automática? Claro, tendría información a los métodos de pago, a las pasarelas de pago que se utilicen, ya sea a través de Sabre o en este caso obviamente es una penalidad, se va a reducir del costo del boleto, etcétera, dependiendo del escenario. Pero, y es una muy buena pregunta, porque al final todo es a como es hoy, simplemente automatizado, ¿no? De manera puntual. Ok, gracias. Muy amable. Ok, para recapitular entonces, vimos lo mejor que tiene Sabre históricamente, nuestro compromiso con ustedes, el equipo con el cual contamos y los valores acerca de con esta industria, con la distribución indirecta puntualmente y la mentalidad innovadora que tenemos en el tiempo. Ahora aún mejorada, incorporando más contenido, somos el que tiene mayor contenido de NDC a través de los EDS, 38 líneas aéreas y creciendo, mayor contenido de propiedades, más de 2 millones de opciones, y estamos incorporando entonces encima de esto inteligencia artificial integrada dentro de los flujos optimizados, a como vimos en los ejemplos y en el ciclo de vida que mostré, y la flexibilidad y muy importantemente la escala que se requiere de un socio estratégico. En fin, no importa dónde los vaya a llevar sus aventuras de la inteligencia artificial, algunos de ustedes tal vez reconocen esto de una película muy buena. No sé si nos vamos a despertar y va a ser algo bueno o algo malo una vez que terminemos todos estos temas de inteligencia artificial, pero en Sabre estamos para acompañarlos en estas iniciativas. Muchísimas gracias por su tiempo. Creo que hay una pregunta. ¿Perdón? Sí. Estaban en la plataforma. Creo que es más fácil hacerlo así. Acá. El contenido es diferente contenido. EDIFACT es el contenido tradicional de líneas aéreas, histórico. NDC, puntualmente, esas conexiones nuevas. LCC sería la de bajo costo en nuestro idioma. ¿Alguna otra duda o pregunta? Gracias. Una pregunta relacionada con la de la compañera. Yo como agencia minorista tendría que cargar entonces la información de tarjetas de crédito de todos los clientes para que pudieran hacerles los cobros, ¿o cómo funcionaría? Quizás podemos hablar un poco más de esto,
Pero básicamente depende de cómo cada quien procese los pagos, si los tienen automatizados o no, acceso a una pasarela, qué sistema de perfiles utilicen, que ya incorpora estas carteras de pago donde se sabe esta es la tarjeta que se utiliza para el aéreo, esta es la tarjeta para el hotel, etcétera. Esa información estando precargada, obviamente, luego es fácilmente automatizada su consumo. De la reserva específica. Sí. En esa parte del flujo, correcto. Sí. Bueno. Igual estaremos aquí por un rato más y cualquier duda o consulta que tengan me pueden preguntar ahora y igual pueden comunicarse con su ejecutivo de cuentas de Sabre. Estamos realmente aquí para ayudarles, así que seguimos adelante. Muchísimas gracias.